¿Qué edad tiene Power? ¿Por qué no hay más zorros en la ciudad? ¿Por qué Judy golpea tanto al pobre Nick? ¿Y qué tan cierto es eso de que Zebrowski es un caballo con rayas pintadas? Esas y más preguntas son las que tocaremos en este video. Comencemos. ¿Cómo Judy pudo patear la puerta? Después de atrapar a Bellwether, Judy patea la puerta del museo usando su pierna derecha. Pero ¿no era esa justo la pierna que se había lastimado minutos antes? ¿La misma que Nick tuvo que vendarle? Bueno, el director habló sobre eso. Según él, Judy estaba tan llena de adrenalina por haber vencido a Bellwether que el dolor simplemente ya no lo sentía. Y sí, al parecer la adrenalina también le reparó el pantalón, porque para eso sí que no da explicación. Así que bueno, vamos a suponer que el equipo de policía le consiguió uno nuevo. ¿A qué se dedica Finnick ahora? Como saben, en la primera película, él era socio de Nick en su negocio de pops y patitas, y este le daba un porcentaje de las ganancias. Pero ahora que Nick dejó el negocio y es policía, ¿a qué se dedica Finnick? Es algo que no se sabe porque solo lo vimos al inicio ayudando a Nick y Judy en su cubierta como pareja, y al final cuando todos están reunidos y él está tranquilo con su disfraz, comiéndose una paleta, sin revelarnos a qué se dedica ahora. Pues bien, el director comentó que Finnick definitivamente consiguió una nueva manera de estafar. No reveló cuál, así que queda a la imaginación del espectador. ¿Qué tan lejos viven Nick y Judy? No se puede saber exactamente porque la peli nunca lo muestra, pero sí se ve que unos minutos antes de que Judy decidiera ir a la gala eran las 6:37. Y luego cuando ella llama a Nick y se muestra que ya llegó a su casa, se ve que eran las 7:05. Lo que significa que Judy logró conseguir sus atuendos para la gala y llegar a la casa de Nick en menos de 30 minutos. Así que o viven más cerca de lo que parece, o Judy condujo tan rápido que ya se debe una multa. ¿Existen los perros y gatos en Zootopia? Esto puede ser algo confuso porque desde la primera película los directores dijeron que trataron de evitar esa clase de animales domésticos, ya que no existieron humanos que los domesticaran. Sin embargo, sí que se han visto algunas pequeñas alusiones a gatos, como esta revista que lee Leon Sales en prisión o la parodia de Moana llamada Miauana. También se han visto bebidas con ilustraciones de perros o el mismo Bogo que llama a Nick de forma despectiva Perro Naranja. ¡Perro Naranja! Una línea que por cierto fue improvisada por Idris Elba, pero que decidieron dejar, por lo que no tuvieron problema en insinuar con esto que sí existen los perros después de todo. Bueno, recientemente se aclaró más este asunto. Resulta que sí existen, pero no las razas domesticadas que conocemos, sino que se refieren a sus versiones salvajes, poniendo de ejemplo al licaón, o también llamado perro salvaje africano. Es decir, que esas versiones salvajes sí pueden existir en Zootopia, pero que haya algo así como un Golden Retriever, un Poodle o un Beagle, pues no, a ese nivel no llegan. Sin embargo, todavía puede que haya algunas alusiones a esa clase de perros, pues si nos vamos a la primera película y vemos el reproductor de Judy, notamos que hay una banda parodia de los Beatles llamada Los Beagles. ¿Por qué los animales aquí no usan zapatos? Es cierto que cada franquicia maneja la lógica a su manera. En Sim, por ejemplo, vemos que los animales los usan, sean grandes o pequeños. Pero aquí en Zootopia prácticamente nunca vemos eso. Creo que la única que los usa como tal es Gazelle. Y tal vez podríamos contar a Judy y Mr. Big, si es que esto cuenta como calzado. Pero bueno, el punto es que casi nadie los usa, a pesar de que sí se menciona la existencia de los calcetines, cosa que tampoco vemos a alguien usar. Bueno, el director comentó respecto a esto y dijo que descubrieron que las patitas de los animales son fundamentales para su movimiento, y que cada una es tan específica que simplemente no quisieron cubrirlas. ¿Qué pasó con el dinero de Nick? En la primera película, Nick afirmó que ganaba $70,000 al año y no pagaba impuestos, por lo que debería tener suficiente dinero ahorrado para por lo menos pagar sus facturas, pero según lo que vemos en su buzón parece que no lo hace. Cuando se le preguntó al director sobre esto en Reddit, él respondió que Nick es como ese tipo de persona que si ganara mucho dinero seguramente lo invertiría en otra cosa para ganar aún más dinero, y esos planes no siempre funcionaban, por lo que tomó algunas malas decisiones financieras. Además reveló que como Nick estaba metido en el mundo criminal, algunos conocidos lo extorsionaban para sacarle dinero. Así que en resumen, Nick no es tan rico como se cree. ¿Por qué Judy tomó una foto del apartamento de Nick? Uno podría pensar que la foto iba a ser relevante más adelante, que la usarían para resolver algo importante tal vez, pero no, literalmente Judy la toma y nunca se vuelve a hablar de eso. Bueno, el director reveló que solo era un chiste. Al parecer, Judy tomó esta foto del apartamento desordenado de Nick simplemente para burlarse de él en el futuro. Era algo así como su manera de vengarse por la grabación que él tiene de ella. Como yo siempre digo, soy solamente una torpe coneja.
¿Nick y Judy usan varias zanahorias grabadoras? Esta pregunta surge por dos razones. Primero, porque hay momentos en los que el tamaño parece ser diferente, pero eso es algo bastante común en animación. A veces cambian la escala de los objetos o personajes según lo que requiera la escena. Nada más hay que fijarse en Gary y en cómo cambian su longitud. Así que, volviendo a la grabadora, a pesar de la diferencia de tamaño, siempre se trata de la misma. Ahora bien, lo segundo, si Judy la usó como prueba para el caso de Bellwether, entonces lo que grabó Nick en la película anterior debería haberse sobrescrito, y por lo tanto no podría haberla usado para burlarse de Judy aquí. Bueno, para esto el director reveló simplemente que la grabadora de Judy permite almacenar múltiples grabaciones. ¿No hay más zorros en Zootopia? Si se fijan, hemos visto solo a 5 zorros en las dos películas. Están Gideon, Nick, su mamá, Michael J. Fox y Finnick, que es otra clase de zorro. Un zorro elefante, obviamente. Pero nunca hemos visto a otros zorros caminando normalmente en Zootopia como lo hacía Nick. Así que, ¿significa esto que no hay más zorros en la ciudad? Bueno, el director reveló que probablemente sí hay muchos más, pero al hacer las películas descubrieron que mostrarlos constantemente entre los peatones podía distraer al espectador. O sea, alguien podría pensar que se trataba de algún pariente de Nick o que estaba relacionado con él de alguna manera, solo por ser otro zorro. Y creo que es razonable considerando que algunos, al ver a este zorro en prisión, pensaron que se trataba de Gideon, como si nunca se hubiera redimido. ¿Qué comió Gary mientras lo importaban? Verán, en un momento se revela que Pover fue quien ayudó a Gary a llegar a Zootopia, contrabandeándolo en una caja, donde pasó 7 días. Y aunque esta clase de serpientes pueden aguantar varios días sin comer, Gary no tuvo que hacerlo. El director reveló que llevó algunas golosinas, y probablemente algún tipo de proteína a base de pescado. ¿Por qué no vimos ningún cocodrilo? El único momento en el que se llega a ver uno es en el libro que lee Judy, pero realmente sí se planeó incluirlos también. Lo que pasa es que solo pudieron hacer una cantidad limitada de animales, y por eso muchos no terminaron llegando al producto final. ¿Por qué los insectos y los peces no evolucionaron? No hay una respuesta dentro del universo, pero la razón real detrás de esta decisión es que los carnívoros necesitan proteína para sobrevivir. Así que decidieron que los insectos y los peces no evolucionaran para que así pudieran comerlos sin ningún problema. Ahora bien, hay que mencionar que los mamíferos marinos sí se volvieron inteligentes. Para que se entienda mejor, en este universo hasta Bruce de Buscando a Nemo sería comida, porque un tiburón es un pez. En cambio, un delfín, por ejemplo, es un mamífero marino. Y tal vez te preguntes, ¿qué hay de otros cetáceos como orcas y ballenas? También son mamíferos, pero no las vimos aquí. Así que, ¿existen? Y si es así, ¿acaso tendrán una ciudad submarina solo para ellos? Sobre esto el director reveló que sí existen, pero no está seguro de si tienen una ciudad propia. Así que la puerta queda abierta para explorar eso más adelante. ¿Existen asesinos en Zootopia? O sea, sí, sabemos que el oscuro mundo del crimen está presente porque tenemos a Mr. Big con su mafia, a Milton con todo su pasado familiar y a muchos animales detenidos por quién sabe qué razones. Pero hablamos de algo más específico, como un asesino a sueldo o un mercado negro donde vendan carne de otros mamíferos. Bueno, es posible que existan, pero tal vez sea un tema que prefieran evitar tocar. Aunque la respuesta oficial más cercana que tenemos es que al director sí le gustaría incluir en Zootopia 3 a un asesino interpretado por Keanu Reeves, al que llamarían Baba Yaga, obviamente como guiño a su papel en John Wick. Baba Yaga. ¿Qué edad tiene Pover? El director reveló que Pover es el menor de sus hermanos, pero aún así ya tiene unos 30 años. Eso haría que él fuera mayor que Judy y un poco menor que Nick. Los directores afirmaron que para esta secuela Nick tiene alrededor de 33 y Judy como 25 o 26. ¿Por qué Pover tiene sus bigotes así? Notarán que a diferencia de sus hermanos, los bigotes de Pover son más largos y ondulados. Según el arte conceptual, esta elección de diseño fue para reflejar cómo Pover no tiene el mismo respeto que sus hermanos. Pero hablando ahora dentro de la propia película, hay una teoría de fans que dice que los tiene así por consumir mucha hierba gatera. Ya saben que el oso hormiguero la transportaba. Ahora bien, los creadores prefirieron no confirmar ni desmentir esto, pero sí revelaron que se llegó a considerar una escena final en la que, al atrapar a toda la familia Lingsley, Pover y sus hermanos se defendían diciendo que no era culpa suya, sino que habían tomado malas decisiones por haber consumido demasiada hierba gatera. Y también opinaron que si alguien de la familia Lingsley tendría experiencia con eso, sin duda serían Kitty y Patrick.
¿Por qué Bogo no hizo nada en esta película? Como saben, Gary lo muerde accidentalmente y queda incapacitado durante el resto de la cinta. Pero cuando llega el final y se despierta, se va directito al concierto de Gazelle. Claramente tiene sus prioridades. Pero ya en serio, esto se hizo porque como aquí tratan a Nick y Judy como fugitivos de la justicia, tenían que deshacerse de la única figura de autoridad que podría haber defendido su inocencia, agregando así más drama y haciendo más difícil que puedan limpiar su nombre. Eso sí, incluso en el poco tiempo que tiene en pantalla, Bogo tampoco parecía apoyarlos demasiado. Y lo más curioso es que originalmente sería diferente. En una versión anterior, Bogo le decía a Judy algo como: "Sabes, confío en ti y quiero que seas mi sucesora". Pero sintieron que esas palabras chocaban con el desastre que acababan de provocar, por lo que hicieron que Bogo fuera un poco más rudo con ellos para crear tensión. Aún así, la idea de su retiro podría retomarse en una futura entrega, donde veamos al jefe dándole paso a su sucesora, una coneja en la que no creía, pero que terminó convirtiéndose en una gran policía. Y así Bogo podría disfrutar de su jubilación con sus nietos, porque sí, los tiene, y aparentemente fueron a visitarlo al hospital. ¿Cómo fue exactamente el plan de Power? Obviamente hubo cosas que no salieron como él las planeó. Entonces, ¿cómo sería la historia desde su punto de vista? Esto fue lo que reveló el director. Primero, Power contrabandea a Gary. Luego llegan Nick y Judy y asustan al oso hormiguero, lo que provoca que este se lleve la camioneta donde estaba Gary. Eso no era parte del plan, ya que así fue como Judy encontró la evidencia. Power esperaba que Judy no se involucrara, así que llamó al departamento de policía para quejarse del desastre que hicieron, y así evitar que les dieran más casos. Pero no contaba con que Judy actuaría por su cuenta y terminaría llegando a la gala. Allí es donde él finge tropezar con ella para averiguar cuánto sabe realmente. Además, el guión de producción dice explícitamente que Power estaba coqueteando con ella, y la incomodidad de Judy es porque no sabe cómo reaccionar ante un coqueteo. Esto hace más gracioso la cara que Nick pone aquí. El alboroto en la gala y de que Judy lance a Gary por la ventana, Power se lo lleva, pero se frustra al saber que no tiene el diario, así que para recuperarlo decide seguir a Nick y Judy. Gary recupera el diario y durante la persecución se da cuenta de que Judy realmente quiere ayudarlo. Así que más tarde, en su encuentro en la cabaña, Power ve la tenacidad de Judy y la conexión que Gary tiene con ella, por lo que decide aprovechar eso a su favor e integrarla al equipo. Y finalmente, cuando logra obtener la ubicación de la patente, ya no tiene caso seguir fingiendo, así que revela sus verdaderas intenciones. ¡Oh! ¡Sí funcionó! No creo que voy a explotar. Por lo que sí, fue un plan fríamente calculado, aunque en la ejecución hubo cierta improvisación. Si tan solo se hubiera esperado a tener la patente en sus manos, tal vez hubiera ganado. ¿Cómo sobrevivió a la caída? Cerca del final, Power tuvo esa clásica caída de villano de Disney, donde parece que obtuvo su muerte kármica. Pero no, resulta que sobrevivió a la caída. Para esto no hay mucha explicación más allá de que la nieve pudo haber amortiguado el golpe. Eso y que, bueno, es un felino, y ya saben lo que dicen sobre los gatos. Siempre caen de pie, aunque Power sí quedó algo cojo. ¿Los hermanos de Power se preocupaban realmente por él? Hay un momento cerca del final donde Power regresa con su familia y vemos a su padre reprendiéndolo por creer que trabajaba con Judy, mientras sus hermanos al fondo ponen esta cara como de preocupación. Pero no, esta no es una muestra de que había una pizca de amor por él. Según el director, sus hermanos simplemente estaban así por miedo a que el padre la pagara con ellos también. Sí, bastante triste. Y lo peor es que antes de eso, Milton aprobó el uso de fuerza letal con su hijo presente en la línea de fuego. Y a pesar de eso, Power todavía quiere tener su aprobación. Nada más miren esa carita de felicidad cuando su padre está a punto de ponerle la mano en el hombro. Fue feliz como por medio segundo. Sí, pobrecito Power, muy traumática su situación, pero no. Él no tiene forma de quedar libre. Sé que hay muchos defensores de Power que hubieran querido que se le diera una segunda oportunidad y lo perdonaran por sus crímenes porque al final solo fue una víctima de un hogar abusivo y bla 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 bla. Pero no, Power ya está grandecito. 30 años tiene la criatura. Por supuesto que el maltrato ejercido por su familia puede ayudar a simpatizar un poco con él, pero ni de broma justifica todo lo que hizo. O sea, trató de matar a Judy, a Gary, a Nibbles y a Nick, todo para no dejar cabos sueltos y que nadie más descubriera lo que había hecho su familia, afectando con esto a todos los reptiles que quedaban. Él eligió ese camino, y ni siquiera se trata de que nadie lo quisiera. Pudo haber encontrado buenos amigos. Judy le dio la oportunidad de redimirse, de hacer lo correcto, y él la rechazó, porque no quería eso. Lo único que quería era tener la aprobación de su padre, sin importar cuánto daño hiciera a los que confiaron en él. Así que lo siento por los que querían un mejor final para él, pero no hay forma de justificar sus actos. Ay, Power, si tan solo hubiera ido a terapia.
¿El alcalde Windancer no debería ir a la cárcel? El final de la película está lleno de momentos que, si los pensamos bien, resultan algo absurdos. Por ejemplo, que todos los policías que trataron mal a Nick y Judy, se burlaron de ellos y los persiguieron a lo largo de la historia, ahora estén sonrientes cuando les dan la medalla, y de paso asistan a la celebración del final como si nada hubiera pasado. Obviamente ya se habrá aclarado todo el malentendido en este punto, pero no deja de ser chistoso. Y luego está el alcalde Windancer, que en un punto se dice que fue electo gracias al apoyo de Milton. Y si bien él no estaba al tanto de los crímenes pasados de la familia hacia los reptiles, sí los ayudó durante gran parte de la cinta, permitiendo que usaran al departamento de policía como sus secuaces con todo y el uso de fuerza letal. Pero parece que queda totalmente exonerado solo por rebelarse al final. Y lo peor es que conserva su puesto de alcalde. Aquí no sé si debería ir a la cárcel como Leon Sales, pero como mínimo tendría que haber nuevas elecciones. ¿Es cierto que uno de los libros no es una cebra? Es algo que muchos han notado, ya que las rayas de Zebrowski son claramente distintas a las de Braxton. También sus orejas lucen diferentes. A eso súmale la crin o su melena, que contrasta bastante con la de su compañero, que es mucho más puntiaguda y rígida, como la de una cebra. Y por si fuera poco, casi siempre vemos sus brazos cubiertos, como si usara la chaqueta para tapar las partes que no se pintó. O sea, son muchas señales, la verdad. Pero también es cierto que esto no ha sido confirmado ni por los directores ni por el libro de arte conceptual. Sí, aparece en la wiki, pero esa página no es oficial de Disney y cualquiera puede editarla. Y sí, también sé que si se lo preguntas a Google, la IA te va a decir que sí es un caballo, pero no pone ninguna fuente que lo confirme. Lo más cercano que llegué a encontrar es que en una sesión de preguntas y respuestas, varias personas se lo preguntaron al director, pero no las respondió. Y de hecho, si nos vamos al guión de producción de la película, allí se les describen como dos cebras. Y en esta escena podemos verles la cola, y me parece que ambos tienen cola de cebra. En el arte conceptual se aprecia mejor, así que tal vez las diferencias que vemos en la película se deban a que se trata de otra clase de cebra, o simplemente quisieron darle un diseño diferente para que no se vieran tan parecidos. Aún así, podría ser interesante si la teoría llegara a ser cierta, ya que ¿recuerdan el lema de Zootopia? Vuélvete elefante, porque esta es Zootopia. Todos pueden ser lo que deseen. Y no me suena tan descabellado pensar que Braxton, siendo un caballo, se identifique como cebra. Aguarden, esto no cuenta como ser Therian, ¿verdad? A lo mucho sería algo tipo Zebraface. Como sea, esto abre la pregunta sobre si hizo este cambio simplemente para encajar con su compañero o realmente quiere ser una cebra. Pero bueno, igual recuerden que no hay confirmación real, o al menos yo no la encontré. Así que si alguien sabe de alguna fuente oficial, que por favor la deje en los comentarios, para que así no haya más dudas al respecto. ¿Lograron atrapar a Bellwether? Pues parece que sí. Realmente para esto solo hay que ver los créditos finales. Allí vemos a Bellwether tras las rejas con su cabello teñido, un cambio de look que se hizo cuando iba a escapar. ¿A dónde se dirigía Judy al final? En la escena postcréditos veíamos a Judy saliendo de su casa, pero nunca se nos revela a dónde se dirigía. Según el director, él tampoco lo sabe, pero lo importante es que no está relacionado con el trabajo. Así que bien podría haber salido a caminar un rato, o tal vez Nick por fin se animó a invitarla a su casa. ¿Por qué Judy se la pasa golpeando a Nick? Si nos ponemos a recopilar entre las dos películas, Judy ha golpeado a Nick una decena de veces. Y según el director, así es su lenguaje del amor. Es decir, es su forma de mostrarle afecto a Nick. ¿Significa esto que Wild Hobbs será canon? Bueno, vamos con calma. Está claro que es un tema que los creadores tienen muy presente. No por nada incluyeron tantas escenas de bromance entre ellos. Incluso había una escena eliminada en la que se darían un beso esquimal como parte de su fachada de pareja frente al oso hormiguero. Pero no llegó al corte final cuando cambiaron el lugar de la secuencia. Originalmente ocurría en un aeropuerto y después pasó a ser un muelle. Aún así, yo diría que pudieron conservar el beso, pero bueno, cada quien. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Harán o no harán canon esta relación? Según el director, incluso el propio equipo creativo está dividido. Hay quienes quieren que evolucione a algo romántico y otros que prefieren que se mantenga como una relación platónica. Y aunque por supuesto no va a revelar nada, sí reconoce la gran química que hay y asegura que tendremos una respuesta cuando llegue el momento. Mientras tanto, ¿qué me dices? ¿Apoyas la idea de que se hagan pareja o prefieres que queden como simplemente amigos y nada más? Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado el canal y esto es todo. Hasta luego. ¿Tienes una adultez traumática?